Mano, porque es que sí lo entendido. Ahí se ve, ¿no? ¿Verdad? No sale bien la luz. Qué Sí, se ve lata. un poco oscuro, pero te A distinguimos ver, bien. me voy a otra luz. Es que estoy en un cuarto de hotel en Guadalajara, Ah, ok. pero pedí que me dieran un cuarto con buen internet. Lo que pasa es que no controla la luz. Ahí creo que ahí está Ahí mejor, ¿no? está. Súper. ¿Cuál? Perfecto. Un poco alto, a ver. Bueno, pues, Víctor, no sé qué se cayó. Bueno, amigos, les recomiendo un buen libro. Muy buenas noches. Estamos aquí con el autor, Alberto Ruiz Sánchez, con quien estaremos charlando acerca de su libro, El expediente Ana Akhmatova, libro que estuvimos leyendo en los foros de lectura aquí de nuestro grupo Recomiéndame un libro. Víctor. Alberto, buenas noches. Oye, antes que nada, queremos darte una disculpa por el malentendido que hubo hace unas 3 semanas que estaba programado y hubo por ahí una confusión, pero pues hoy ya te tenemos aquí, así es que muchísimas gracias y una disculpa. No, nada que disculpar, al contrario, muchas gracias por leer mi libro y no te preocupes, la coordinación de los eventos siempre es azarosa y mientras logremos encontrarnos, todo está bien. Pues bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Albert nos va a leer una pequeña semblanza tuya que podría ser larguísima, pero va a ser algo sencillo. Y después, si tú nos quieres platicar algo acerca del libro, y nos lanzamos con las preguntas. Qué gusto. Amigos de Recomiéndame un buen libro, Alberto Ruiz Sánchez nació en México. Vivió en París, donde realizó estudios de literatura y de filosofía política. Allí se volvió editor y escritor. Ha publicado 28 libros, entre los que destacan los ensayos Elogio del insomnio, Con la literatura en el cuerpo y una introducción a Octavio Paz. Los poemas de Decir es desear, El bosque erotizado, Escrito con agua, Los del colibrí, el relato Los demonios de la lengua y especialmente el ciclo de obras experimentales sobre el deseo. Quinteto de Mogador, donde confluyen poesía y ensayo en narraciones novelescas y documentales. Los nombres del aire en los labios del agua, Los jardines secretos de Mogador, La mano de fuego y 9 meses el asombro. Los 5 se han vuelto libros de culto en varios países. Su obra ha sido traducida a una docena de lenguas y ha recibido más de 20 premios en San Petersburgo, Lugano, Montauk, Chicago, Louisville, Zaragoza y México, entre otros. Y codirige la revista Artes de México. Y bueno, aquí está ahora porque justamente terminamos de leer el expediente de Ana Akhmatova. Así que, Alberto, muy buenas noches y bienvenido aquí a Recomiéndame un buen libro. No, al contrario, yo soy el agradecido por estar con ustedes, de verdad, y muchas gracias por leer el libro. Además, vi que lo leyeron en varias sesiones, ¿verdad? Tienen como un programa de dividir el libro en sesiones. Sí, esto es lo que solemos hacer en nuestro club. Dividimos el libro, fue en 3 partes, y así que hoy justamente es la parte final o el desenlace, ¿no? Ya de la novela. Pero sí, a lo largo de 3 semanas vamos comentando semanalmente en Facebook. Y cuando lo dividen, entre cada sección lo discuten la parte leída, Sí, o es nada para llevar registro de la lectura. sí, nos juntamos de manera virtual, no por Zoom, nada más de manera escrito, una vez a la semana, y ahí comentamos lo que se leyó en la semana. Y ya como hoy, ya si está el autor, si no, hacemos la reunión a través de Zoom y ya comentamos ya pues el final y qué nos pareció el libro y todo esto. Oye, pues no, muy agradecido. Y bueno, ya que comenzamos hablando de dividir la lectura, pues comenzaría, pues, si quieres, por decirles acerca de la forma en la que el libro está dividido. Como ustedes muy bien se dieron cuenta, todos mis libros, no sé si alguno de ustedes ha leído, todos tienen una comparación con un objeto físico. Por ejemplo, el libro anterior está escrito todo en las paredes del cuarto donde está encerrado una persona en un hospital psiquiátrico. Es una persona que ha perdido la memoria y entonces va recuperando la memoria según las zonas del cuarto.
y el médico que le ayuda a este personaje a recuperar la memoria es Oliver Sacks, este neurólogo que tiene un gran interés en la memoria. Y él descubre que cuando se vincula la memoria a espacios, a un ámbito, se reactivan partes del cerebro que ayudan a recuperar la memoria. Sobre todo si, por ejemplo, en ese cuarto él fue asignado a ciertas partes de su vida, ciertas áreas del cuarto, ¿no? Y entonces va recuperando de acuerdo con eso. Entonces una lógica de ese tipo, ¿no? Otros de mis libros tienen otro tipo de metáforas. Uno de ellos es como una pieza de tela deshilada. Ahí traté de que los personajes no tuvieran psicología, sino que no fueran lo que tú propones, sino irle quitando a una superficie, irle quitando hilos hasta que se dibuja un perfil del personaje, ¿no? En este, mi hallazgo de unas cortezas de árbol que tenían unos textos de Ana Akhmatova, unos poemas, y que eran como un libro de poemas clandestino en el Gulag, y que encontré en la casa museo de Ana Akhmatova en San Petersburgo. Bueno, cuando yo fui todavía era Leningrado. Me llevó a tratar de indagar más sobre escribir sobre cortezas de árbol, que es una de las superficies sobre la cual se hicieron varios libros, sobre todo en las regiones del Cáucaso, porque el abedul es un árbol cuya corteza se presta mucho para esto. Y hay toda una larguísima tradición, incluso el cirílico, que es la lengua, digo no la lengua, perdón, el alfabeto de estas letras extrañas extrañas para nosotros, ¿no? Con las que se escribe el ruso y el griego, por ejemplo, eh, tiene unos primeros textos escritos sobre cortezas de árbol. Pero sobre todo me impresionó mucho, muy dramáticamente, a leer sobre el Gulag, que muchos de los prisioneros que querían escribir algo, como no tenían papel, en muchos lugares. El Gulag es una realidad inmensa, hay de todo, ¿no? Hay unos que son más duros, otros menos, pero donde no tenían papel y querían tener libros y escribir clandestinamente diarios o cartas entre la gente o anotaciones de cualquier tipo, lo hacían en estas hojas de abedul que podían ocultar en la mano. Y también empecé a perseguir qué hacían con los textos clandestinamente en el Gulag. Hay por ejemplo, un físico que tenía una teoría de la física que según él iba a revolucionar todo, mucho más allá de la teoría de la relatividad de Einstein. Y todo está escrito sobre una corteza de árbol que él tenía en la mano. Y entonces eso me impresionó mucho y me pareció que me servía para que la narradora que yo elegí, que yo ya había pensado que todo esto había sido escrito por alguien, por una mujer que es personaje de mi libro anterior. Vera Tamara Beritze sale en mi libro Los sueños de la serpiente. Y es una mujer que salva a un hombre que si no hubiera muerto, si no la salva a ella. ¿Puedes marcar después? ¿Mandé? ¿Perdón? Oh, perdón, es que ahí se metió algo, no te No te preocupes. oí. Adelante, adelante. Bueno, y entonces este personaje, Vera Tamara Beritze, salvó a un hombre poniendo en riesgo su propio trabajo de vigilante. Y me pareció que ella era alguien capaz de un acto de solidaridad con Ana Akhmatova y lo que ahora llaman sororidad. Y al mismo tiempo, no solamente por Ana Akhmatova, sino por ella misma, ¿no? El acto de no obedecer nada más las órdenes del líder o la causa por la que se supone que está contratada, sino que además podía pensar por ella misma y decir, bueno, hasta aquí llego yo, ya no voy a hacer nada para que le hagan más daño a esta persona. Y entonces,
ella, si eso le pasaba, iba a pagarlo, iba a tener que ir a la prisión. Entonces ella desde la prisión empieza a hacer esto, y después una cosa que encontré en un libro de Anne Applebaum, que reúne testimonios de gente que ha estado en el Gulag, es que al salir de la prisión, al salir del encierro, del destierro, a la gente le queda la costumbre de escribir como si estuviera en el Gulag, es decir, en superficies muy pequeñas. Y ella continúa escribiendo así. Ahora, como escritor, ¿qué me implica? Me implica el reto no solamente de dividir o de hacer relatos cortos, sino para que el conjunto formara una novela. Yo tenía que hacer algo que no fuera hacer poemas ni hacer cuentos. El libro no podía ser una colección de cuentos, pero al mismo tiempo yo necesitaba que tuviera esbozada una redondez cada página, y al mismo tiempo se vinculara con el conjunto, tuviera ecos, pero no creara un suspenso que se frustre, sino que casi cada fragmento tenía que ser como no un microcuento, sino una micronovela. Y con ese principio de sintetizar, decir mucho, pero al mismo tiempo no, mezclar asombro, que es un elemento de la poesía, narración y al mismo tiempo reflexión, porque la persona que está escribiendo lo está escribiendo con cierta distancia. Me permitía ir haciendo un expediente de la información que a ella le parece pertinente y que le va ayudando a descifrar al principio el enigma que le encargan, que es cómo logró sacar el poema. Pero a ella le parece mucho más importante otro enigma, que es el enigma de cómo una persona que vivió todas las desgracias que ella vivió y todas las persecuciones, tiene la fuerza moral para sobrevivir eso y continuar siendo una persona que no enloqueció. O que se suicidó, como le pasó a mucha gente de su generación, o se fue, o algún desenlace que no fuera el que tuvo, ¿no? Y ella va descubriendo que lo que le permite esa fuerza interior es haber encontrado una manera de estar en el mundo. Y esa manera de estar en el mundo, desde el punto de vista de la profesión de escritor, se llama una poética, que es qué relación tienes tú entre lo que vives y cómo lo cuentas. Y cómo lo cuentas que sea una obra de arte de la cual puedas sentirte orgulloso. Y este libro, que se termina en 1921, aunque hay 2 referencias fuera de esa cronología, es la historia de la búsqueda de esa voz personal, es decir, de esa manera de estar en el mundo, que ella encuentra, y en el momento en que se acabe el libro, ella tiene prácticamente 5 libros terminados, que se vuelven libros importantes para el público que la rodeaba, y que se vuelven libros muy pronto mal vistos por el entorno, el gobierno, etcétera, pero son libros poderosos que ella sabe que son poderosos, que son sinceros en el sentido de que son lo mejor que ella puede hacer en ese momento, y que le dan la fuerza interior para hacer todo lo que haría después, ¿no? Y entonces el tema el reto como escritor además es construir un personaje que no tenga la lógica de una psicología, que no sea descifrable en términos de psicología, sino en términos de poética. Y si ustedes van viendo los ingredientes que se van sumando para definirla, son los ingredientes de lo que ella va sumando para encontrar su propia voz. Y que al mismo tiempo esto, siendo un ensayo literario, no fuera un ensayo literario, sino una historia que se puede contar. Y que incluso sabiendo, a mí me importa mucho, porque yo soy muy malo para disfrutar las novelas policíacas. Es curioso porque a mis hijos les pasa también que o sea, saber quién es el asesino es más o menos fácil. O sea, desde que está el planteamiento tú puedes decir A, B, C o D, ¿no? Entonces ya, si tienes eso, ya adivinas. Entonces a mí no me emocionan en los libros y en las películas saber cómo va a terminar o quién fue el asesino. Lo que me interesa es la intensidad con la que se vive cada momento.
Entonces, cada uno de estos fragmentos tendría que ser un fragmento intensamente vivido por quien lo escribe, por la mujer que lo escribe, pero también por el lector, para que, aunque se lea nada más eso, valga la pena. Que no haya una frustración por leer nada más cada fragmento, ¿no? Y al mismo tiempo, la poesía que sea una poesía que sea pertinente porque tiene que ver con lo que cuentas, no es nada más poner cualquier poema. Y al mismo tiempo, las historias que se cuentan, algunas dan para larguísimos capítulos. Y luego, dentro de esta división de página por página, de corteza por corteza, hay otra división que sí tiene que ver con ciertos temas, ¿no? Y uno de ellos muy importante es donde hay un cambio de voz, y es toda la relación con Modigliani, ¿no? ¿Por qué? Porque este amor con Modigliani, que no está pensado nunca como para vivir toda la vida, sino al contrario, es en lo que en términos contemporáneos llamaríamos un affair, o sea, una aventura. A ella le da la fuerza también para tomar distancia con respecto a lo que no le gustaba del marido, para apreciar lo que sí le gustaba del marido, para afirmar su independencia intelectual, su vida erótica, y es también parte de lo que le da fuerza para ser el tipo de poeta que ella será más adelante, ¿no? Viendo cómo vive un artista que es mucho más radical que su marido y que ella, ¿no? Un artista realmente en el límite de la entrega a su arte, ¿no? Sin un reconocimiento social, sin nada más que la obsesión por lograr una obra importante, tomando decisiones, ¿no? Por ejemplo, el beso de Rodin o el beso de Brancusi. Esta es una parte. Si ustedes ven, no las puse ya porque ya no podía poner tantas imágenes. Si pudiera haber puesto todas las imágenes, sería un libro que tendría como 500 páginas de imágenes. Entonces, el beso de Rodin es muy dramático y emotivo, y el beso de Brancusi son como dos piedras juntándose. Así, entonces él escoge una estética por otra, en fin, va tomando definiciones, y eso a ella también le enseña, ¿no? Los cuellos alargados de Modigliani, cómo están tomados de una pintura del 1400 y pico en Italia, de Simone Martini, que es la Virgen que le están dando la anunciación, y ella, entre escéptica y rechazándolo, lo aprecia, ¿no? Y entonces todo eso se va convirtiendo en algo que va enriqueciendo el descubrimiento de ella de su propia voz. Oye, Alberto, si no tienes inconveniente, vamos pasando a las preguntas, porque Claro. creo que inclusive ya por ahí contestaste alguna de las que teníamos en el tintero, pero vamos empezando y te damos la palabra en un momentito más. No, Juana Inés. yo encantado, yo prefiero responder preguntas porque además respondo yo muy largo, ya vas a ver. Ok, muy bien. Juana Inés, adelante. Sí. Gracias, buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de haber leído tu libro, lo disfruté muchísimo. Fue como entrar al universo de la poesía. Yo no soy muy dada a la poesía. Cuando era maestra de primaria, pues las clásicas que les enseñas a los niños. Sin embargo, me abriste unos horizontes en relación con la poesía impresionantes. Bueno, es esa manera de proyectar la luz que veía Modigliani. ¿Cómo? Ay, no. Ahí, bueno, fue como éxtasis, momentos de Era éxtasis. mucho. Sí, realmente fue muy impactante el libro. Tendría muchísimas cosas que comentarte, pero yo solo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué de tantos poetas, por qué Ana? ¿Por qué escoges a Ana? Bueno, sabes,
El tema la relación entre los poetas vanguardistas y el poder es un tema que me interesó desde mucho tiempo, no solamente de poetas y de narradores, sino también de cineastas. Por ejemplo, yo trabajé mucho sobre Sergei Eisenstein. Y entre toda la lista larga de escritores que fui conociendo a lo largo de los años, y tengo un libro que se llama Con la literatura en el cuerpo. Desgraciadamente solo se puede conseguir ahorita en Kindle, en electrónico. En ese libro, la mitad de ese libro está dedicado a personajes que son como Ana. Es decir, que yo he escrito como unas 20 historias de Ana y todo el tiempo fui reservando el caso de Ana para un tratamiento más detallado. ¿Por qué? Porque merecía, ¿sabes?, detenerse en algo que no fuera nada más la condena del dictador, que eso es muy fácil, ¿no? Y que se merece el dictador cualquier condena, sino lo importante era esto, en un bosque sombrío, encontrar zonas de luz. Y entre todos los poetas y todos los narradores que vivieron el bosque oscuro del estalinismo, del mundo totalitario, ella es la más luminosa para mí. Por lo menos a mí es la que más me ilumina como poesía que me dice cosas de mí y de otras cosas, ¿no? Y al mismo tiempo tiene una complejidad su poesía que merece ser descifrada. Muchas veces la gente no se da cuenta de lo que está implícito en cada una. Luego, pues también cuenta que era muy bella, ¿no? Y a mí me parece muy bella. Y me molesta especialmente que la gente diga que no es bella, porque tiene ese perfil tan particular y en la nariz, que no es el estereotipo de la belleza. Y ya en mi novela anterior me peleo con varios escritores, entre ellos, por ejemplo, con Padura, que dice que la mujer que era la novia del asesino de Trotsky era fea, pero en lugar de decir fulanita de tal, se dedicaba a esto y la gente pensaba, no les gustaba o lo que sea, ella empecé diciendo, bueno, y la fea decía esto, y la fea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Pues no sé si ustedes han conocido o conocieron a Carlos Monsiváis, es un escritor muy inteligente, pero no empiezas diciendo, ahora vamos a hablar del feo, vamos a leer al feo, porque a ella sí, ¿no? Me parecía un acto, y entonces un acto como ese de llamar a una mujer antes que nada fea, pues me empuja a justamente entender la complejidad de varios fenómenos, entre otros el fenómeno público, ¿no? Entonces ella, y esta indignación se iba sumando a muchas otras, ¿no? La relación compleja con todos los de su generación, la visita a la casa, la última casa donde ella vivió en San Petersburgo. Incluso hice una micronarración que está en Vimeo, donde cuento la visita a esa casa, ¿no? Se fueron sumando factores para que ella fuera quien me parecía más interesante para contar una historia, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario, y es de verdad una gran, gran escritora. Y al mismo tiempo, ¿sabes? Ella empezó a hacer, su obra completa no fue conocida en Rusia hasta el final de los 90s. En Francia y en Estados Unidos se publicó su obra muy poquito en los 70s, en los 80s. Entonces, es muy reciente realmente comparado con otros escritores. Y entonces vale la pena entrar en lo que había de documentación y no sé, yo siento que de alguna manera también aportas una manera de ver que ayuda a otras personas, ¿no? Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Marién, adelante. Buenas noches, Alberto. Hola.
también disfruté mucho la novela. Muchas gracias por regalarnos este texto tan bello. El agradecido soy yo. Y quiero preguntarte precisamente sobre la poesía. ¿Cómo logran los traductores traducir me imagino que escribía en ruso al español, sin que pierda eso? Porque lo que hemos leído, las poesías que nos pusiste en el texto, son muy bellas. ¿Cómo logran que no se pierda esa esencia? Mira, bueno, ese es como uno de los grandes temas de la literatura, la traducción. Y cada quien tiene una idea distinta, digamos, los filólogos, los gramáticos se fijan sobre todo en la fidelidad y otros tratan de dar la emoción que da, incluso cambiando las palabras. Otros hacen, digamos, en ruso hay ciertos recursos que no puedes tener en español y entonces buscan recursos que sean similares. O sea, hay muchas técnicas y muchas posiciones ante la traducción, ¿no? Una de las más evidentes, digamos, bueno, para muchos no lo es que tú no traduces a otra lengua, tú traduces a lo que es cada traductor. Entonces, por ejemplo, una amiga que traduce al ruso dice, yo no traduzco al español, yo traduzco a mí, a lo que le va a mi cuerpo y a mi boca, ¿no? Hay un ejemplo de Octavio Paz, traduciendo a John Donne, un poeta inglés maravilloso, y es una historia sobre las sábanas encima del cuerpo de dos amantes. Entonces, cuando tú lees el inglés es bellísimo, pero cuando tú lees el español es otro poema. Y lo que hizo Octavio Paz es convertirlo en algo que para él es otra creación. Digamos que esa es su posición. Tú tienes que crear lo que puedes crear, mejor todavía. O sea, el traducir te tiene que enriquecer tus posibilidades de poeta, ¿no? Ese es como Él incluso traducía de lenguas que no conocía, pero ¿qué hacía? Estudiaba la cultura a fondo, o sea, estudiaba más que la lengua. Estudiaba una cultura, tradujo del chino, y estudiaba la lógica, la poética de cada autor. Y después de eso propone una versión. Entonces, toda traducción es una versión. También se puede pensar eso, ¿no? A mí, en la novela, digamos, no es una antología de poesía de los poetas que cito. Entonces, el reto era que, según yo, fuera buena poesía y al mismo tiempo tuviera el contenido, no traicionara el contenido, porque cuando yo leí ese poema en otras lenguas, yo me fui además a revisar. Bueno, tuve por supuesto ayuda que traducía del ruso, porque yo no lo conozco suficiente como para conocer sutilezas. Y yo veía cómo el mismo poema traducido al inglés, al francés o al español era completamente diferente. Y traducido al español de España, me parecía lo peor de todo, porque era como un español rudo. Y el ruso es una lengua muy suave. Se parece más a la dulzura que tiene el portugués, por ejemplo, ¿no? Y el español de España es mucho más duro que el español de nosotros. Y entonces, por ejemplo, las traducciones de catalanes que escriben en español son, para mi gusto, mejores que las de traductores españoles que hablan solo castellano, ¿no? Entonces, todos esos son matices que para mí, para traducir cada una de las líneas o cada una de las partes que puse, para mí son parte del reto. Como es igualmente un reto poner toda la información que yo puse en cada página. No es un reto distinto. Para mí todo tiene que ver con una lógica de composición, es decir, que cada página del libro sea una pequeña obra artesanal, que sea verdadera, bella y sugerente, y para algunos emocionante, ¿no? Muchas gracias. Gracias. No. Jenny,
Adelante. Gracias. Buenas noches, Alberto. Qué gusto. De verdad me emociona tenerte aquí. Yo te Hola, conocí hace ya un tiempo con Los labios del agua y no sabes. Me enamoré de tu escritura. oye, muy agradecido. No, de que gracias a ti. Y con este libro, qué bárbaro, nos llevaste por un mundo distinto. Nos mostraste, bueno, a mí me encanta conocer a personajes nuevos de la historia, saber de ellos, porque muchos no son contados, como decías, ella es poco conocida en muchos lugares. Y esto de haber conocido a Ana Akhmatova fue todo un placer. Me llevaste por una fantasía, por esta historia del pasado, por un libro que lo sentí como cartas, un diario, una historia. Y luego nos llevas a todas estas fotografías, la poesía, todo un arte en todo el libro, que fue de verdad un placer poderlo leer. Y yo Ay, me te alegro. quería preguntar, no, de verdad es un placer, ¿eh? Yo te quería preguntar sobre nuestra narradora. Ahora sí que saber un poco más quién era Vera Tamara, porque, bueno, la busqué, no encontré mucha información, la busqué un poco en internet, como busqué las poesías también, porque las quería, pues, poder encontrar completas. Muchas las encontré en ruso y pues me fue imposible, ¿verdad? Pero fue un placer buscarlas pero me quedé con las dudas sobre Vera Tamara, ¿no? Si es real, no es real, si es un personaje solo ficticio que pusiste en la historia. Mira, yo tengo la hipótesis de que una vez que lo escribes, todo es ficticio. O sea, ninguna escritura es fiel a la realidad. O sea, tú desde que describes a una persona, la estás reinventando. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es de qué elementos de la realidad tomas para crear ese personaje. Es decir, para mí, no sé, cada personaje, eso sucede en Los labios del agua y en todos mis libros de esa serie que conociste de Mogador, son collages de diferentes personas y detalles de diferentes personas. Y lo mismo pasa con con una enorme diferencia que para, ¿sabes? Yo para hacer un personaje, yo busco en la vida, la gente que me rodea, personas que tengan esas características, esto o lo otro, ¿no? Y entonces trato de alimentar las descripciones de los personajes de gente viva. Entonces, que directa o indirectamente me llegan las descripciones, ¿no? En la novela anterior hay una alimentación de presas de Santa Marta Catitla, que se manifiestan a través de collages, y bueno, pero es como es el precio. Aquí hay varias fuentes importantes, porque no conocí gente, personalmente no conocí gente que hubiera tenido esa experiencia, yo, digamos, no me da la edad para eso, ¿no? Pero conocí indirectamente todo lo que pude averiguar sobre el personaje, Vera Tamara, en mi anterior novela. Entonces yo ya tenía ahí un cuadro de personalidad que era una mujer, a pesar de ser de los cuerpos de vigilancia de la KGB o de la GPU, que era como se llamaba en el tiempo de ella, la policía secreta, la policía política. Ella tenía una instrucción, una educación más a fondo que otros de su misma generación de la policía, pero venía de Georgia y era capaz de desobedecer a sus jefes para salvar a una persona, por ejemplo, ¿no? Y eso era ya un planteamiento base. Y entonces yo tenía que alimentarla también de otras personas similares. Y entonces hay un libro de una escritora que yo admiro mucho que se llama Svetlana Alexeyeva, que es la premio Nobel de hace unos años. Y tiene un libro que se llama La guerra no tiene cara de mujer. Y ella cuenta cómo las mujeres, al hablar de la Segunda Guerra Mundial, la vivieron todas muy diferente que los hombres. Entonces yo me alimenté también de dos personajes que estaban ahí. Y luego este otro libro de Anne Applebaum,
que reúne testimonios de mujeres que estuvieron en el Gulag. Entonces también me alimenté de eso y entonces ya me dio una complejidad de personaje que todo lo que tendría que hacer sería coherente con haber hecho estas cosas, ¿no? O sea, es alguien capaz de todo esto, puesta en nuevas situaciones, ¿no? No, muchas gracias. Sí, tenía esa curiosidad por lo mismo que en tu otro libro lo mencionas. Lo Sí. mencionas ahí, entonces estaba yo como que, bueno, ¿qué tiene que ver? Ay. Ahora me encontré en Instagram, bueno, el nombre desde el libro anterior, yo busqué un típico nombre georgiano y en Instagram me encontré ahora una Beritze, que podía ser una sobrina nieta lejana. Increíble, muchas gracias. No, al contrario, a ti. Gracias por cómo escribes. Muchas gracias por tu lectura. Silvia, por favor, adelante. Alberto, buenas noches, qué gusto escucharte. Gracias, Silvia. ¿Cómo estás? Bien, bien, fue un placer leer el libro, pero también un placer estarte escuchando ahorita lo que decías al principio, ¿no? Normalmente, como decíamos, se divide el libro en esta ocasión en 3 y vamos cerrando o platicándolo semana a semana. La verdad es que me costó trabajo, pero no es mal plan, me costó trabajo leerlo, pero porque había pedazos que me tenía que regresar porque los estaba disfrutando de más. Entonces, no, o sea, ¿para qué corro? Espérame tantito. Lo terminé ayer en la noche apenas porque quería terminarlo antes de estar en esta plática. Pero sobre todo esa parte en París con Modigliani, bueno, me transporté a París y tuve que ir recorriendo las calles y tuve que ir recorriendo los museos y tuve que, o sea, lo viví, punto y aparte, o sea, me Qué bueno. encantó y les comentaba en las interacciones que tuvimos que yo quiero un Modigliani en mi vida, ¿verdad? O sea, esa sensibilidad, esa luz que desprendía eso, que le enseña a Ana, no, bueno, lo platicas de una manera impresionante, me súper encantó. Por ahí, muy al principio tenía una pregunta sobre el cuadro que está en la portada. Ya después platicas del cuadro y también es maravilloso. Qué linda portada, qué bello cuadro, pero esos cubos, pues también tienen una sensibilidad, también me detuve a ver ese cuadro, no sé, horas, así como viendo todo lo que es. Decías de la belleza de Ana, efectivamente no es una belleza típica, pero tiene una personalidad que es apabullante, o sea, todos los dibujos que pones son preciosos, o sea, cada uno de ellos. Entonces, sí me tardé muchísimo en leerlo, pero te lo agradezco porque como que me dejó muchísimo. Y esa parte de escribir en las cortezas de los árboles, no, bueno, también es así como impresionante, ¿no? Que cómo, cómo se tiene que buscar la forma de expresarse de una manera u otra, ¿no? Entonces, bueno, ahorita ya ampliaste un poquito eso, ¿no? Qué lindo libro, me encantó. Te lo Tengo algunas agradezco otras mucho. cosas aquí en mi biblioteca tuyas que no he leído porque no me da la vida, sinceramente tengo muchas cosas que leer, pero ahorita ya van cambiando de prioridades y seguramente los voy a leer pronto, ¿no? Pues cuando Y, quieran poner otro libro en su grupo, yo con mucho gusto regreso. ay, qué Venga. padre. No, pues excelente, muchísimas gracias porque seguramente sí lo vamos a hacer. Eh, Más que pregunta, eran todos esos comentarios y súper agradecerte, qué belleza. No conocía a Ana, no tenía el gusto y ha sido muy curioso porque en este transcurso de estas 3 semanas he escuchado el nombre de Ana en 2 o 3 personas en ambientes totalmente diferentes. No sé si porque tu libro ha motivado alguna otra cosa, pero inclusive hoy en la mañana estaba oyendo una entrevista que le hacen a Germán Martínez, que es un senador,
y menciona la poesía de Ana. Y yo así, Ah, sí. ¿a qué viene el caso, no? ¿Y Pero qué decía, eh? ¿Qué poema mencionaba? ¿O qué decía? no recuerdo ahorita, no mencionó un poema, sino más bien la sensibilidad Ah, y como, eh, no, digamos, estaba oyendo la entrevista, pero no poniendo toda la atención porque estaba yo haciendo otras cosas y de repente digo, Ana, y yo así, y ahora qué viene al caso, estaba sí, hablando qué mucho. curioso, qué curioso. Sí, y le he estado oyendo, ¿no? Tengo muchas ganas de leer algo más, pero también con calma de Ana, de sus poemas, como decían, los pedacitos que están por ahí durante el libro, son lindos. Y esa parte de traducción, qué interesante, porque sí es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Alguna vez yo me cuestionaba esos libros que luego son con un lenguaje muy fuerte mexicano, o sea, cómo los traducen a otros idiomas, ¿verdad? Qué palabras y cómo se dice, pero aquí pues todavía es más difícil la parte poesía, yo creo, ¿no? Sí, mucho, muy difícil. Sí, pero pues bueno, lo que quiero decirte es que después de todo esto, muchas felicidades por tu libro, me encantó. Y yo creo que Muy hay partes que tengo que regresar porque ah, y está sensación. marcado, está ahí marcaditas muchas cosas, eh, lo disfruté Bueno, mucho. eso no lo dije, pero parte de la idea de escribir esos capítulos, casi todos del mismo tamaño, entonces, y es para que la gente pueda regresar. Y eso pasa mucho, mucha gente me lo ha dicho, que regresa a ciertos capítulos, a veces anota el nombre. Entonces, por ejemplo, ahorita va a salir el libro en España y el editor de España, bueno, tengo como muchas diferencias con las cosas que él quiere cambiar y quiere poner como hispanismos que yo me niego completamente, ¿no? Ay, no. Dice, no, pero una de las cosas que no le parece bien es que el índice sea tan largo. Y entonces, no, pues es que mucha gente lo usa para regresar a las partes que le gustaron. Es que Porque no el son índice, pues tiene... títulos, exacto, es que no Sí, son títulos, sino es como que ese pedacito del libro, que es lo que te dice, ¿no? O sea, como que es el inicio, pero sí, sí, y sí, además, no. ¿sabes? Una cosa que yo traté es que también si lees el índice, es como un poema. ¿Ves? Es como un poema en clave que si leíste el libro y lees el índice, es como un poema que te recuerda cosas o no, ¿verdad? Ujú. Y otra cosa importante es, nunca había tenido en buena imagen de Stalin, pero pues ahora menos, Bueno, ¿no? claro, a pesar de ser un hombre culto, ¿no? Pero el tema no es ser culto o ser inculto, el tema es qué cultura. Bueno, efectivamente, qué cultura, pero además, qué sed de protagonismo, ¿no? ¿Sí? De tener que vigilar a Ana de la manera, y además, como dicen, con algo que las mujeres tienen que no tendrían los hombres, que explicas que no necesariamente por eso la escogieron a ella, sino también la ayudaron, ¿no? Pero, pero es odioso el Stalin, de veras. O sea, si nunca Sí, me no, cayó bien, después de leer tu el, libro menos. no, el personaje totalitario es muy, y es muy típico, ¿sabes? Se repite a lo largo de la historia el carácter. O sea, tú ves Mussolini, el mismo Hitler y, bueno, Franco, contemporáneos, tienen mucho de lo mismo. Es muy impresionante. Hay gente que me ha dicho, bueno, usted escribió esto inspirado en Venezuela, ¿verdad? Y no, o escribió esto inspirado, no, la verdad es que no. Es tratando de comprender la naturaleza del síndrome totalitario, posesivo, etcétera, pues hablas del presente también. ujú. Pues sí, pues muchas felicidades y muchas gracias por tu libro. No, al contrario, muchas gracias a ti. Y me alegra mucho que hayas decidido viajar a París con el libro, Sí, de visitando la... veras, lo super disfruté. París, para mí es París, o sea, es algo así muy importante en mi vida, pero lo volví a recorrer de otra forma, de la mano de Modigliani y de Ana. Fíjate que esa parte está basada en unas cuantas páginas que escribió Ana Akhmatova. Entonces yo busqué no salirme de las referencias
emocionales y todo de ella. Lo que ella dice, lo que sí añadí es el ámbito, porque bueno, yo viví en París, conozco muy bien la ciudad, y entonces lo que los hice es caminar por donde a ellos les gustaba, pero también por donde me gusta a mí. Entonces, por ejemplo, ya que conoces París, la Plaza Fürstenberg, esta placita que llegas por una calle curva y de pronto encuentras, es una placita que tiene 4 faroles, es chiquita, pues todo eso para gente que conoce París es un guiño, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de describir la emoción que da eso, descubrir ese lugar. Esa luz que mencionas, de veras, o sea, me hizo estar ahí. Qué bueno. Muchas gracias, felicidades. Rayo, gracias a ti. Amanda, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Bueno, Amanda. voy a sonar repetitiva, pero me encantó el libro, lo disfruté, me hubiera encantado tener a Modigliani ahí, me hubiera encantado, sí, 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 e igual como dice Silvia, bueno, recorrer París con él y sentirme ahí sentada contemplándolo, cómo pintaba y cómo cuando se dedicó a la escultura. Sí, fue una delicia de libro. Igual que Silvia, Stalin nunca fue un personaje amado por nadie, pero a mí me sorprendió su soberbia, su misoginia, su capacidad de maldad, de crueldad, o sea, ¿quieres ver por la ventana? Pues me vas a contemplar a mí. Ah, Sí, hasta- cuando llegas a ese momento siempre pensarías, bueno, lo que hizo fue cortar el árbol. Y dices, no, pon una estatua del mismo, o sea, qué patología, ¿no? por supuesto, es un ser patológico, pero para mí, Stalin estaba enamorado de Ana. Sí, claro, claro. Por supuesto que era su amor imposible, la admiraba sobremanera, moría por ser como ella, le hubiera gustado tener la genialidad de esta mujer. Y, y bueno, una pregunta, ¿por qué escogiste, de dónde te surgió escoger escribir sobre Ana Akhmatova? O sea, ¿cómo la conociste o de dónde surgió eso? Y, bueno, te decía que pues, yo llevo muchos años ocupándome de escritores rusos que pertenecían a las vanguardias, o sea, que eran como los que expresaban una enorme libertad en las formas que experimentaban, todo eso, y que fueron en gran parte reprimidos, no solo por Stalin, sino por el ámbito de conformidad y de guerra contra la inteligencia que instauró Stalin, ¿no? O sea, los países totalitarios son terriblemente crueles, ¿no? Se supone que la característica principal de personalidades como la de Stalin es la crueldad, ¿no? Y el hecho de que ella fuera tan buena poeta, que tuviera esta relación compleja con él, que ella decidiera no irse de la Unión Soviética, el tema del hijo que paga, el marido también, que era una... O sea, había muchísimos elementos de interés, ¿no? El hecho de que era una mujer muy libre. Ella decidía cosas que otras mujeres en su momento no decidían, ¿no? Y en su tiempo, si tú piensas, ella llega al principio del siglo con 11 años de edad. O sea, nació en 1889, todavía en la época de los zares. Es una mujer de otra época. Y todas las reacciones, las decisiones que ella toma desde muy joven son de una mujer moderna, ¿no? Una mujer emancipada y al mismo tiempo con la templanza para hacer lo que se necesita hacer
en momentos graves, ¿no? Como los momentos en los que si ella hiciera un acto de rebeldía mayor, el hijo sería fusilado o peor, Lidia, peor. En fin, hay toda una situación compleja que merecía aprender más de ella, porque aparte de contar la historia, yo en cada novela que escribo aprendo. Y entonces yo quería aprender más sobre ella. Gracias, muy amable, buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ti. Ale, adelante. Hola Alberto, pues muchas gracias por Hola. estar con nosotros. Yo iba un poco atrasada en la segunda meta, pero estaba disfrutando tanto tu libro que no quería llegar. Tampoco soy fan de la poesía, pero me encantaron esos fragmentos que escogiste. Dije, ¿cómo no conozco nada de esta mujer? Escribe hermoso. Mi parte favorita es cómo describiste los cuadros, algunos están en el libro. Te agradezco eso porque los leía, me los imaginaba y luego veía la foto, o sea, el match perfecto. También me gustó cómo nos cuentas, como decimos, como lo acabamos de comentar, yo no tampoco sabía nada de Stalin. Estos pedacitos que vas metiendo en la lectura son increíbles porque aparte de conocer a Ana, pues también conocí este régimen totalitario que estás comentando y también no puedo creer todo esta locura de Stalin porque está enamorado de ella. Qué locura, pobre Ana, porque le tocó un tipo loco que la mantuvo, encerrada. Cuando empezó el libro y querían saber cómo sacaban las poesías sin que, no sabían cómo, dije, ¿cómo lo sacan? No me podía imaginar. Hasta la parte esta de los cigarrillos, dije, pues sí, pero también qué increíble de la gente que la quería, que lo escribía, se lo memorizaba y después lo podían plasmar. Ahorita ni siquiera me sé el número telefónico de mis padres, entonces eso me pareció increíble en esos tiempos. Y mi pregunta, algo que me causó, a lo mejor si me puedes dar mayor detalle, hablas cuando están en las reuniones con Stalin y le pregunta, oye, ¿qué has visto de Ana? Mencionas que algunos de los líderes perdían el control de sus esfínteres. Eso se me hizo también, si de por sí están locos, dije, ¿cómo se hacían pipí y luego les lavaban los pantalones? Bueno, ese es un testimonio de un gran compositor que se llama Shostakovich, Mikhail Shostakovich, que escribe sus memorias. Y en las memorias cuenta unas cosas impresionantes, entre otras que en la sala de cine, donde él veía las películas, y él veía todas las películas que hacían la gente de su país. O sea, no es que fueran tantas, pero él las veía todas. Y si él hacía, la gente perdía el control de los esfínteres, porque implicaba que los iban a matar o los iban a torturar o los iban a mandar al gulag o le iban a hacer algo a su familia. O sea, y él sabía eso y jugaba con eso, ¿no? Y tenía lo que cuenta Mikhail Shostakovich, es cómo tenía esta lavandería y él gozaba de este sufrimiento radical, ¿no? O sea, todos estos tiranos autoritarios son lo que en inglés llaman bullies, es decir, abusadores, ¿no? Y tú vas viendo todos los líderes carismáticos, todos los líderes que son amados por la gente, pero que ya en sus relaciones personales con la gente más cercana son terriblemente crueles y maltratan a su gente y todo, y que no le importa realmente. La gente que dice que los ama, a él en el fondo no le importa, aunque diga y diga y diga que sí. Todas estas personas son sobre todo crueles, ¿no? Y esa crueldad se manifiesta de muchas cosas. De todo lo que cuento de Stalin no invento nada. Incluso me quedó corto, hay miles de otras cosas que se saben de él y no las puse, ¿no? Hay un libro maravilloso que es como una novela, es un libro de un historiador que se llama Sebag Montefiore y se llama La corte del zar rojo.
Y ahí lo que él cuenta es cómo Stalin, rodeado de sus ministros principales, el equipo que le fue más fiel, qué relaciones tenían con él, porque él casi tenían que cenar con él 3 veces o 4 veces por semana, y él se metía con toda la familia, a todos los hacía pasar momentos terribles. No se diga a la esposa y a la hija, ¿no? A los hijos también, o sea, a los hijos les fue también como en feria, ¿no? O sea, era uno de los hijos fue preso por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo su ejército había apresado a un general nazi. Entonces Hitler le propuso, te regreso a tu hijo y tú regrésame a mi general. Y él dijo, no, mi hijo fue a la guerra, que pague. Dice, lo vamos a fusilar, no me importa. Y ese tipo de toda la gente decía, pero qué igualdad con todos los demás. La verdad es que él hasta gozaba con el sufrimiento de los demás. Y eso le pasa a todos los líderes carismáticos, a todos los tiranuelos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por tu libro y voy a disfrutar de la poesía de Ana. Gracias. De nada. Ari, adelante. Hola, buenas noches, Alberto. Me da muchísimo gusto estar aquí platicando contigo. Tu libro lo super mega disfruté. Yo no había tenido la oportunidad de leer sobre tu obra y no conocía este personaje de Ana Agmátoma y la verdad es que me fascinó. La manera en cómo vas contando la historia entre lo que pudo, bueno, lo que queda plasmado en el papel y lo que realmente pudo haber pasado en base a cómo ella era, cómo ella vivía, cómo se expresaba desde niña. O sea, ese personaje se me hace súper adelantado a la época porque ella era muy libre, era arte puro realmente esta mujer. Entonces me encanta que tu libro está totalmente rodeado de arte. Vemos la poesía encajada justo en los puntos. Me encanta que tus capítulos sean súper cortitos y cada uno transmita una idea, ya sea una idea de una crítica hacia los dictadores de aquella época, ya sea una crítica al cómo el mismo machismo y la misoginia que vivía en la época la tachaba de alguna manera y esa misma idea te la llevabas al siguiente capítulo y la desarrollabas. Eso me fascinó. La verdad es que no tengo una pregunta porque la mayoría ya las has contestado. O sea, en general, creo que iba más enfocada al de, ¿tú leíste algún tipo de expediente que se escribía en aquella época sobre ella y en base a eso escribiste eso? ¿O simplemente fue en torno a la historia? No solamente, hay un libro de un señor que fue el primero que tuvo acceso a los expedientes de la KGB. Él se llama Siniavsky. Entonces cuenta un poquito sobre ella, pero no cuenta nada que no supiéramos ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es el expediente completo. Él hace como resúmenes y eso, pero lo importante de un expediente es que la manera en que esté escrito mismo ya es significativo, ¿no? Y entonces tú no puedes nada más basarte en el expediente, tienes que completar todo ese material y sobre todo si vas a contar una historia más larga, ¿no? Y luego muchas veces los expedientes también están incompletos, ¿no? Destruían partes o el que lo va a editar, por ejemplo, este señor Siniavsky, no, deja de decir ciertas cosas que a mí me parecen importantes, ¿no? Por ejemplo, algo que me impresionó mucho y también me motivó, es que ella fue vigilada por mucha gente, no nada más por esta mujer. O sea, por un lado, todos sus vecinos tenían que hacer reportes de lo que ella hacía, porque es el principio de la delación en las sociedades totalitarias. Existe el principio del que cometa un crimen contra el Estado, debe ser delatado por sus papás. Hay una historia típica del estalinismo, es la del hijo que entregó a su padre, porque el padre había escondido trigo para que se alimentara su familia, en una época en que murieron 4 millones de personas. Esto fue en Ucrania. Y entonces el hijo era un niño que delató a su papá porque había escondido los granos.
¿no? Entonces, se convirtió en un héroe de la Unión Soviética, hicieron películas y todo sobre él. Pero en el caso de Ana, había, por ejemplo, el biógrafo del marido de Ana, que llegó muchos años después, pues, era igual de espía que la narradora de mi libro. Ese también era de la KGB, o sea, vivía rodeada de gente que tenía que hacer reportes sobre ella. Entonces, todo eso fue creando testimonios más que nada, ¿no? De cosas que era muy interesante. Y cuando Vera Tamara dice, voy a hacer el expediente, ella decide que su expediente no es el típico expediente de cuartel, sino que va cambiando el misterio que a ella le encargan resolver por el misterio que a ella le importa más, ¿no? ¿Cómo le hizo esta mujer para aguantar tanta cosa? Exactamente, esa reinterpretación que haces capítulo a capítulo es lo que más disfruté, o sea, sobre todo porque pues la gran mayoría de los soldados eran hombres y ellos se imaginaban desde un punto egocentrista del totalitarismo de que todo lo que ella hacía era una rebelión total al régimen, ¿no? Y mucho tenía que ver más por cómo ella era, cómo ella se expresaba y cómo ella necesitaba ser, porque pues así era siempre. Entonces Sí. me encantó. Muchísimas felicidades por tu libro, la verdad sí voy a seguir leyendo tu obra. Muchas gracias, ojalá que te guste, que no te decepcione. Gracias. Liz, adelante. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Alberto. Hola, Liz. Yo, la verdad, todavía no lo he terminado precisamente por lo que varios dicen, que se disfruta mucho capítulo a capítulo. Y es muy acertado lo que mencionas, sobre esa escritura que haces en cada capítulo, porque así lo sentí, o sea, me cautivó tanto ese relato, sí, hasta de manera poética, y luego aparte meter poesía dentro de ella, eso me gustó. Y coincido con, no me acuerdo quién lo dijo, que tampoco es así muy, muy de leer poesía, o sea, yo tampoco, de hecho, creo que en la vida he leído poesía, pero no sé, es tu libro y toda esta historia, sí, sí me encantó, me fascinó. Y porque también, o sea, yo no conocía nada de esta historia o de este personaje, de esta Ana, y y no sé, no, me encantó, nada más. No tengo preguntas, solamente te quiero felicitar, porque sí es algo nuevo, es algo diferente para mí. Y que aparte de conocerla, sí me llevo esa enseñanza de pues de todo lo que vivió y de lo que creo que voy a encontrar más adelante en el libro. Qué bueno, me alegra. Muy agradecido, ¿eh? Gracias. Alberto, pues creo que ya la mayor parte de las preguntas fueron contestadas. Yo tengo un par de comentarios. Uno, a mí me parece que tu prosa es como poesía puesta, ahora sí que una prosa poética, porque nos vas metiendo dentro de la poesía a lo largo de tu narración. Eso me encanta en varios de tus libros que ya he leído. Y bueno, obviamente que ya tuvimos aquí, dicen las jacarandas, ¿no? Que ese a mí me encantó, y que por cierto, pues ahí vienen ya las jacarandas, ya están floreciendo este año, ya por ahí hay Bien, algunos. ¿verdad? Sí. Y por el otro lado, pues fíjate cómo cobra actualidad tu novela con Ucrania, porque justamente ahí nace Ana, ¿no? En Odessa. Sí, y estábamos como ayer o hoy, está Odessa, Putin está amenazando con destruir Odessa. Qué triste, Entonces ¿no? sí, pues cobra más, más actualidad. Si de por sí, bueno, disfrutamos el libro, justamente comentábamos en semanas anteriores esa coincidencia, ¿no? Qué bueno, me alegra muchísimo. Y cuando quieran leer algún, por ejemplo, sí, las jacarandas, todos mis libros, incluso los de poemas, cuentan historias sin contarlas. De la misma manera que la historia que cuento es un poema sin serlo completamente. Sí, yo siempre, más que querer mezclar los géneros, o sea, no parto del género es así y yo lo rompo, no. Yo parto yo necesito decir esto, no importa el género.
Y luego ya cuando sale, pues los editores se encargan de decir, es novela o no es. Y por eso mis primeros libros fueron rechazados. Ahorita está volviendo a salir Los Nombres del Aire en una edición de bolsillo muy bonita. Y ese libro me lo rechazaron como poema y luego me lo rechazaron como novela, el mismo libro, ¿no? Entonces tuvo que pasar un tiempo para que lo aceptara y ya cuando le gustó a la gente, funcionó. Pero hay otro libro, por ejemplo, Luz del Colibrí, que es sobre la experiencia de despertar juntos. Entonces también es casi como una historia contada en 48 poemas, ¿no? Entonces cuando quieran podemos hacer una reunión sobre poesía, encantado, ¿eh? Claro que sí. Ahora que bueno, ya escuchaste que a varios de aquí no les ha gustado o no les gustaba leer la poesía, pero creo que a partir de ahora tienen un punto de vista diferente y bueno, creo que sí vamos a tomar en cuenta esa, ahora sí que la propuesta que nos está dando, que sí nos encantaría y nos gustaría. Yo recuerdo que justamente platicábamos contigo hace el año pasado, si no mal recuerdo, sobre tu libro Le dicen las jacarandas. Y mencionaste algo, no recuerdo exactamente lo que dijiste, pero que decías que la poesía cada quien la interpreta a su manera y muchas veces dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentra, ¿no? Entonces, justamente aquí también encontramos algo parecido, ¿no? O sea, la misma poesía, cada uno de nosotros la puede interpretar de diferentes maneras, pero creo que a todos, muy independiente de eso, a todos nos gustó y a todos nos agradó. Algo también de lo que comentábamos en nuestros foros semanales fue justamente este caso y una compañera que no se pudo integrar hoy, era esto, ¿no? De los pequeños capítulos, que si tenían algún significado los nombres, que si el símbolo que viene después del capítulo tenía alguna interpretación, ¿no? Entonces digo, el libro, pues ahora sí que a lo largo de estos 15 días, 20 días, lo fuimos desmenuzando, lo fuimos platicando a detalle, y bueno, ya te compartiremos ahí en tus redes sociales el link del foro para que, bueno, ahí puedas leer los comentarios completos de todo lo que viene siendo ahora sí que la discusión que tuvimos ahí a lo largo de estos días. Muchas gracias, sí, te lo agradeceré. Fíjate que el título de cada uno de los fragmentos está seguido de este signo en cirílico que es la letra sh. Y entonces, como no, la solución en mi manuscrito original es esa línea, luego un espacio y luego el texto. Pero en el diseño de Alfaguara, ellos querían poner el título y luego seis líneas vacías, porque así lo usan ellos en sus libros, ¿no? Entonces me parecía absurdo porque está hecho para que cada texto quepa en una página, ¿no? Y entonces lo que se me ocurrió es esta solución. Hay muchos libros antiguos donde el espacio está señalado con un signo de espacio, pero aquí, bueno, cualquier lector no conoce el signo de espacio, entonces poner una cosa rara que hace que te detengas un segundo o te preguntes o no, pero vayas al otro un segundo después, es como hacer un espacio, ¿no? Y la única vez que rompo la regla de que todo quepa en una página es en uno de los capítulos, creo que es por ahí de la página 180 o algo así, o 80 o 180, no me acuerdo, pero es el único capítulo que se pasa un poquito, ¿no? Pero es un poco como la imperfección, o sea, cuando tienes algo así que te parece muy perfecto, de pronto añadir una imperfección es un signo que ayuda a resaltar lo anterior, ¿no? Entonces, ese lo dejé adrede, ¿no? Como un guiño, ¿no? Decían que Botticelli, que hizo ese cuadro precioso que se llama El nacimiento de la primavera, ya estaba perfecto y dijo, no, aquí falta algo. Entonces hizo un poquito visca a la Venus para que la perfección no fuera casi inhumana, ¿no? Sino que tuviera un rasgo de aparente defecto, pero que es parte de la composición, ¿no? Interesante. Pues bueno, Víctor, ¿algo más que...? No, pues nada más, Alberto, agradecerte como siempre. Siempre es un gusto escucharte, leerte. Entonces, pues estamos muy, muy entusiasmados de tenerte aquí el día de hoy y te vamos a pedir que vamos a sacar la foto
con tu libro aquí para que estemos todos y luego Muy te bien. mandamos la foto. Ay, muchas gracias. Ahí va el primer intento. 1, 2, sí, 3. Y va otra por cualquier cosa si salieron cerrando los ojos. Otra vez, 1, 2, sí, 3. Gracias. Ahora, yo no los veo a todos al mismo tiempo porque como estoy en el teléfono, no sé cómo cambiar el... No, en el teléfono, cuando está uno en el teléfono no deja no hay oportunidad, No no hay deja chance eso. de cambiar sí, la vista cuadrícula. Sí. Oye, pero una pregunta por curiosidad. ¿Cuántos de ustedes lo leyeron físicamente en papel y cuántos lo leyeron en electrónico? En papel tenemos 1, 2 en papel, aquí ahorita de momento 2 y de ahí en fuera somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 12, 15 Somos 3 en digital. papel. 3 en papel. Hola. Sí, Hola. sí. No, sí, bueno, Melissa Osores, que está a la mitad de la lectura, pues, se incorporó un poco tarde, pero bueno, ahí va y dice que promete acabarlo más adelante. Ojalá te guste. Y Juana Inés en audiolibro, ¿eh? Ah, sí. Y un audiolibro. Fíjate. Ah, qué bueno. Audiolibro, bueno, hoy en día lo que es Alfaguara está poniendo todos sus libros en Audible, ¿no? Si no mal Sí, recuerdo. sale casi al mismo tiempo. Sí, es aquí. Bueno, aquí creo que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, leemos en digital, por lo práctico, y también tenemos ya a muchos lectores que ocupan los audiolibros, que también se les hacen bastante prácticos y van Qué bien. manejando, van trabajando, están haciendo algunas otras cosas y aprovechan a seguir escuchando. Qué bien, oye, ¿no? Pues me alegra mucho. Muy agradecido. No, pues a ti, Alberto, muchísimas gracias. Y bueno, también le mandamos un saludo a Diana López, que fue la que nos puso en contacto contigo para poder aquí concretar esta cita. Y la verdad es que ha sido un verdadero gusto, un privilegio el tenerte aquí nuevamente en nuestro grupo. No, pues encantado, de verdad, que muchas gracias. Siempre Gracias, Alberto. feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Y gracias. Muchas Y ahí te estaremos gracias. escribiendo en tus redes sociales ahí para invitarte y volver a releerte por ahí. Bueno, hace tiempo te tuvimos, cuando todavía no existía toda esta magia de la tecnología, te tuvimos justamente con La Mano de Fuego, si no mal recuerdo, hace ya un par de años. Y bueno, éramos un poquito más austeros, era todo así como que por chat, si no mal recuerdo. Y bueno, ahora ya de esta manera más, un poquito más directa, al menos ya viéndonos las caras, ¿no? Pues encantado, de verdad. Perfecto, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias a tengan todos por Gracias. acompañarnos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas noches.